Hola, soy Nerea. Junto con Renzo, mi coR, hemos realizado esta sesión sobre revisión de osteotomías de tibia proximal. Y la verdad vamos a centrarnos sobre todo en las osteotomías valguizantes de tibia proximal de apertura medial, porque son las más frecuentes en nuestra práctica clínica habitual. Las osteotomías son cirugías que se han realizado como herramienta, como técnica de preservación articular a lo largo de la historia, y la verdad es un tema un poquito arduo y complejo porque tiene mucha relación con conceptos biomecánicos y demás, pero a ver si lo podemos hacer de una manera dinámica. Vamos a seguir más o menos ese esquema de contenidos. Las alteraciones en la alineación de los miembros inferiores dan lugar a una transmisión anormal de las fuerzas a través de estructuras articulares, predisponiendo a patología articular. Tenemos que tener claro los tres planos que tenemos, el coronal, el sagital y el axial, para saber qué van a corregir, qué plano del descenso van a corregir nuestras osteotomías. En el coronal serán osteotomías valguizantes o varizantes. Vamos a hablar sobre todo, vamos a hablar únicamente de las valguizantes. En el plano sagital, de flexoras o flexoras, y en el plano axial, desrotadoras. El primer concepto que hay que tener claro sobre las osteotomías es que se usan para corregir una deformidad puramente extraarticular. O sea, no estamos pensando en una deformidad intraarticular. Los conceptos básicos que necesitamos para nuestra osteotomía es conocer la alineación mecánica del miembro inferior, que una neutra suele estar entre 180 grados más o menos 2. Si nos pasamos de 180 hacia arriba, iremos al valgo, de menos de 180 iremos al varo. La alineación mecánica es una línea que se traza desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro del tobillo. El peso del cuerpo, sin embargo, por acción de la gravedad, suele pasar medial a la zona de la rodilla, lo que suele llevar a un desgaste de compartimento medial precoz. Otros ángulos que tenemos que saber para las osteotomías son el ángulo tibial medial proximal, cuya normalidad está entre el 85 y 90 grados, que sería el ángulo que se traza entre la línea del eje mecánico de la tibia con la línea perpendicular a los platillos tibiales, ¿no? En la línea articular de la tibia. Y el ángulo femoral mecánico sería pues el ángulo que queda entre el eje mecánico del fémur, ¿no? Y la línea perpendicular que pasa a través de los cóndilos. Y su normalidad también va entre 85 y 90 grados. Entonces, como decía, nos centraremos en una osteotomía valguizante de tibia. Nos imaginamos que viene un paciente a nuestra consulta con un dolor a nivel medial único en esa rodilla y con una alineación aparentemente en varo. Entonces, lo primero es una anamnesis, preguntarle por la edad, la ocupación, el nivel de actividad, comorbilidades, historia de cirugías previas en esa rodilla, un tratamiento conservador, qué tratamiento conservador ha seguido previamente, los síntomas, cuán incapacitantes son en su vida y, sobre todo, las expectativas del paciente sobre el nivel de actividad posoperatorio. En el examen físico tendremos que fijarnos si hay una discrepancia de extremidades, si presenta derrame o crepitación, qué balance articular tiene, descartar posibles contracturas en flexión, evaluar la deformidad, si es fijo o corregible, ver si tenemos una rodilla estable o con algún tipo de alteración ligamentosa, descartar patología meniscal, evaluar el recorrido patelar, patela alta, patela baja, explorar siempre la cadera y el tobillo para descartar patología concomitante a ese nivel y, por supuesto, ver que el neurovascular distal siempre esté bien. Y esta es una de las diapositivas más importantes de la charla, las indicaciones de una osteotomía valguizante de tibia. Principal indicación, paro metafisal de más de 5 grados en un paciente con un dolor aislado en línea articular medial entre una edad de 40 y 60 años, un IMC adecuado, a poder ser no fumador y una artrosis, o sea, un Kellgren-Lawrence tipo 1 o 2. Está en discusión, pero algunos estudios, evidencia, dicen que también hay que ver si el compartimento lateral está sano. Y a modo de contraindicaciones más importantes tendríamos la artropatía inflamatoria, un déficit de extensión o lo que viene siendo una contractura fija en flexión de la rodilla,
más de 15 grados, una degeneración patelofemoral, perdón, y hay algunas fuentes que ponen que los obesos son una contraindicación absoluta, otras relativa, y otras relativas pues serían una edad mayor de 60 años y tabaquismo. Las pruebas de imagen que nos van a resultar de utilidad son la radiografía, que es una telemetría en carga, y la radiografía axial de rótula. Pueden ser de interés la radiografía de rodilla, en flexión a 45 grados y en carga, y la radiografía de estrés al valgo varo, aunque menos frecuentes. Si sospechamos una mala alineación rotacional, habrá que solicitar un TAC. La resonancia la podemos pedir como ayuda para evaluar también ligamentos y el cartílago y valorar la necesidad de procedimientos concomitantes como la artroscopia. Vale, entonces, otra vez, otro de los conceptos más importantes, planificación de nuestra osteotomía. Primero, ¿cuánto vamos a corregir o cuánto debemos corregir? Para eso volvemos a medir el ángulo mecánico femorotibial, que en esta diapositiva está representado por la línea azul. En nuestro caso va a tener menos de 180 porque vamos a estar ante un varo. Y entonces ver de qué partimos y qué grados, cuántos grados tenemos que corregir para convertir en un eje anatómico neutro o ligeramente sobrecorregido, que lo diré después. Y nuestros ángulos otra vez tibial proximal medial y ángulo femoral distal, también si los tenemos fuera de rango, que en el varo pues, sería el tibial proximal de menos 85 grados, llevarlo otra vez a la zona de alineación normal o un poquito sobrecorregida. Entonces, se acepta o en la literatura se dice que lo que queremos es una sobrecorrección en valgo moderada, más o menos a 3,6 grados de valgo a nuestro eje tibio-femoral. Hay muchos métodos para calcular esta corrección. Yo he elegido el de Fujisawa Nose porque me parecía, para mí es el más fácil. Entonces, el punto este está ubicado en el 62% del ancho de la meseta tibial y se mide midiéndolo desde el lado medial, ¿no? Y desde este punto de Fujisawa trazamos una línea que básicamente es el centro mecánico del fémur hacia esa línea de Fujisawa hacia el centro de rotación de la cadera y del punto S al centro del tobillo, siguiendo la línea mecánica de la tibia. Y el ángulo que forman esas dos líneas es el ángulo alfa. Y este ángulo alfa lo trasladamos aquí y nos daría los milímetros de apertura necesarios para corregir en nuestra osteotomía. Porque estamos hablando de osteotomías de apertura medial. Vale. ¿Dónde corregir? Es el siguiente paso. Entonces, según los ángulos tibial proximal y femoral distal, vamos a buscar el origen de la deformidad. Si tenemos los dos ángulos alterados hacia el varo, de nada se puede corregir solo en un sitio, porque vamos a seguir teniendo nuestro eje en varo. Y el otro concepto más importante a tener claro de la charla es que la indicación de una osteotomía tibial valgizante tiene que venir de la mano de una alteración del ángulo tibial proximal medial. ¿Cómo corregir? Vale, pues tenemos las osteotomías de apertura medial y las osteotomías de cierre lateral. En cuanto a las ventajas de las osteotomías de apertura medial, es un procedimiento que podemos controlar bastante la precisión de grados a corregir, solo es un corte en la tibia, se preserva bastante bien la anatomía tibio-peronea, se evita el daño en el nervio peroneo, conserva bastante stock óseo a nivel de la tibia proximal y es más fácil después convertirlo a una artroplastia de rodilla. Desventajas, una consolidación tarda más en consolidar, puede requerir injerto óseo y, por tanto, es un procedimiento más caro. En cuanto a las ventajas de osteotomías de cierre, la consolidación es más rápida, no se requiere injerto y, por tanto, es menos caro. Y en desventajas, pues tiene este daño cuando hacemos osteotomía del peroné, el nervio peroneo, hay una disfunción mayor de la anatomía tibiofibular proximal, hay que hacer 2 cortes en la tibia, reduce el stock óseo, un poquito, bueno, lo contrario que la otra, ¿no? Es más difícil de predecir o de ajustar de manera precisa la corrección de grados y da cierta excentricidad al canal medular para que dificulta una artroplastia de rodilla futura. Entonces, conceptos a saber de la osteotomía de apertura es que
tiene riesgo, cuando la haces, de aumentar la pendiente tibial. Y la de cierre tiene riesgo de reducir la pendiente tibial. Lo que seguro que hace la de apertura es descender la altura de la patela y lo que seguro que hace la de cierre es aumentar la altura de la patela. Por tanto, si tenemos una patela baja, nos iremos a una de cierre. Vale, os voy a hablar un poco de la técnica quirúrgica de la osteotomía de apertura medial. Tendríamos al paciente en decúbito supino, con un saquete debajo del culo, con la rodilla más o menos de 30 grados. Hacemos nuestras marcas en la piel de las zonas anatómicas, el tumor rotuliano, la TTA, el tubérculo de Jering, la línea articular. Hacemos o no una artroscopia previa para observar el compartimento lateral. Nuestra incisión será longitudinal, más o menos. Bueno, esto es una forma de hacer la incisión, porque también hay otras, pero os voy a hablar de esta. Una incisión longitudinal de 5 centímetros entre el borde medial del tubérculo tibial y el posterior medial de la tibia, más o menos a 3 centímetros del polo inferior, o sea, de la zona distal del PTA a nivel inferior, ¿no? Y pues accedemos piel, tejido subcutáneo, fascia, hacemos una incisión del invertido sobre el fascial sartorio, vemos la pata de ganso y retraemos el gracilis y el semitendinoso, ponemos un separador debajo de la tibia posterior medial protegiendo las estructuras neurovasculares y proximal a la tuberosidad medial será el sitio de la osteotomía, retrayendo el tendón rotuliano hacia anterior y lateral. Marcamos, o bueno, ponemos 2 o 3 agujas guías que van a recrear en forma de triángulo nuestra osteotomía a realizar. Más o menos el vértice inferior de la osteotomía tiene que estar a 4 centímetros distal a la articulación y el vértice lateral pues a 1,5 centímetros distal a la articulación. Más o menos tenemos que intentar que la osteotomía sea paralela a la pendiente posterior de la tibia, no llevarnos, o sea, no aumentarla inconscientemente. Iniciamos la osteotomía con una sierra oscilante y la terminamos con los extremos delgados para avanzar la osteotomía. Más o menos dejamos 1 centímetro, 1,5 o sea, 1,5 hasta la corteza tibial lateral. Vale, después, una vez hecha la osteotomía, se insertan cuñas calibradas que progresivamente van haciendo una apertura del espacio, ¿no? Este es el paso más fino, el que tiene que estar controlado todo el tiempo por escopia, porque aquí es donde tenemos mayor riesgo de hacer una fractura, una extensión de la osteotomía lateral, vamos, o aumentar la caída posterior. Vale, después el gap se rellena de injerto óseo, que puede ser aloinjerto o autoinjerto, y lo fijamos con una placa. Normalmente, hoy en día se utilizan más las rígidas, tipo New Kid. Vale. Para el cierre, se intenta tapar la placa con el ligamento, tendones y tejido subcutáneo porque las molestias de material de osteosíntesis a posteriori son bastante frecuentes. Complicaciones y cómo podemos evitarlas. Una corrección axial inadecuada, pues porque no hemos calculado bien el eje mecánico o no hemos confirmado intraoperatoriamente que corregimos adecuadamente lo que queríamos corregir. Un retardo de la consolidación, una forma es utilizar el injerto óseo. Una fractura de meseta tibial porque no hemos dejado el espacio de 1,5 centímetros al córtex lateral o tampoco hemos hecho mucho control escópico para darnos cuenta de esto. Obviamente lesión arterial, que es más rara, proteger siempre las estructuras neurovasculares y una retracción suave, y luego hay otras complicaciones como la infección, la rigidez y demás, que tampoco podemos controlar demasiado. Vale, posoperatorio. El paciente realizará una rehabilitación posoperatoria temprana, intentaremos que cargue según tolerancia al dolor con ayuda de 2 muletas si no hubo incidencias intraoperatorias. Y los ejercicios que le vamos a mandar, sobre todo, son de fortalecimiento de cuádriceps y de isquiotibiales. La revisión, más o menos, la organizamos al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. En esta última, haremos una telemetría para considerar la alineación final de la extremidad y observar si hay algún tipo de pérdida de corrección en los grados. Vale, en cuanto a resultados, la supervivencia, entendida como tiempo que tiene, o sea, que ha pasado desde que le hemos hecho la osteotomía hasta que se ha tenido que convertir en una artroplastia de rodilla, más o menos en la literatura está a los 10 años, o sea, que más o menos las osteotomías duran como 10 años, ¿no? Antes de que la convirtamos a una prótesis. Entre 5 y 10 en otros estudios. Hay una prevalencia del 4% de rigidez, del 3% de inestabilidad. Los scores funcionales son algo bastante subjetivo, pero bueno, en general los estudios mejoraban en el posoperatorio, coincidiendo un poco con la supervivencia, hasta los 10 años de media.
Se puede afirmar en la literatura y en la evidencia que la osteotomía de apertura medial reduce el dolor y mejora la función en pacientes con artrosis medial y bicompartimental, y incluso que preserva cartílago, porque incluso artroscopias realizadas con posterioridad a estas intervenciones muestran cierta regeneración del mismo. Vale, unas pinceladas de la osteotomía de cierre lateral consiste en una resección de una cuña en la cortical externa de la metafisis tibial y una osteotomía del peroné o, en su defecto, una ortolisis tibioperonea proximal. Hemos hablado antes de que descendía la pendiente y de que aumenta la altura de la patela. Consiste en una incisión artiforme de meseta tibial externa hasta TTA, ablación de la cuña ósea, apertura de la aponeurosis tibial anterior y del compartimento muscular anteroexterno. Por tanto, tiene más riesgo de síndrome compartimental cuando hacemos la osteotomía de lesión del nervio peroneo, y es una técnica más difícil y menos precisa. En contra, hay estudios, como ventaja, hay estudios en la literatura que dicen que puede tener una mayor supervivencia que la de apertura medial y mayor consolidación. En las osteotomías se pueden volver muy complejas. Actualmente tenemos la navegación y las guías 3D que nos pueden ayudar en la precisión de la corrección de los grados que necesitamos y nos pueden hacer la técnica más fácil. El futuro probablemente será la robótica. Y para terminar, un ejemplo práctico para ver un poco para qué sirve lo que acabo de contar. Este es un ejemplo de planificación que se envía para guías 3D, pero lo vamos a sacar para hacer un ejemplo práctico. Todavía no se ha realizado la cirugía, pero esta es como para entender un poco lo que es. Vale, entonces, en este paciente tenemos un ángulo femoral distal, sus valores es de 94,5, un tibial proximal medial de un poco en el límite de 85,9, lo podemos poner en 84 para que no haya dudas, y un eje mecánico global de 168,5. Al lado están los valores normales. Entonces, primero, nuestro esquema, ¿cuánto queremos corregir? Vale, pues si tenemos que llevar el 168,5 a 180 grados, pues vamos a tener que corregir mínimo 14 grados. Siguiente, ¿dónde tenemos que corregir? Vale, pues si aquí son 84 y aquí son 94, tenemos un varo de tibia y un varo de fémur. Entonces, vamos a tener que corregir en los dos. En la tibia, ¿cuánto vamos a corregir? ¿Vamos a querer llevar el 84 a por lo menos 92? Por hablar de esa sobrecorrección que decíamos del valgo de unos 2-3 grados. Bueno, pues tendremos que corregir 6 grados para llevarlo a 92 grados. Y en el fémur, es restar, ¿no? En el fémur, si queremos llevar el 94,5 a un ángulo más o menos 86, pues esto menos esto nos da más o menos 8 grados. ¿Y cómo lo corregimos? Pues con una osteotomía a nivel femoral y tibial de apertura medial y femoral pues de apertura lateral. A modo de conclusiones, importante planificar, tener claro el eje mecánico y sobre todo el ángulo tibial proximal medial, también el de fémur, el distal lateral. Conocer el cuánto, el dónde y el cómo corregir la deformidad. Indicaciones de una osteotomía de apertura medial claras, un varo metafisario de más de 5 grados, que el ángulo tibial medial proximal esté alterado, una edad adecuada, un IMC adecuado, no fumador, una obesidad, conocer las expectativas del paciente y explicarle bien el proceso porque de nada sirve hacer una buena cirugía y tener un buen resultado si para el paciente no es un buen resultado porque no ha entendido cuáles van a ser las expectativas postoperatorias. Una osteotomía de apertura medial reduce el dolor y mejora la función en pacientes con artrosis medial y bicompartimental. Pensar en una osteotomía de cierre lateral si previamente tenemos una patela baja. Las guías 3D facilitan la cirugía y evitan complicaciones y la robótica será útil en un futuro. Alguna de la bibliografía que he utilizado y muchas gracias. No sé si va a haber preguntas. Intentemos que no. Bueno, muchas gracias por la charla. No sé si hay alguna pregunta, si no, pues damos por concluido. Genial. Vale. Chao, chao. Bueno, pues enhorabuena. Gracias.